time, I'll chant the invocation prayers and then we can begin our class today. Entonces, vamos a rezar la invocación y vamos a empezar la clase. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshnaya Bhutare Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namini. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyamari Panchatyaresharani Panchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. So the 18th chapter of the Bhagavad Gita, which we're going to start today, is entitled in English as Conclusion, the Perfection of Renunciation. Entonces, el capítulo 18, cual vamos a estudiar hoy, se llama Conclusión, la perfección de la renunciación. If you all remember that when we began the Bhagavad Gita chapter number 1 was actually setting the scene, and chapter number 2 was Krishna explaining the whole Bhagavad Gita in one chapter as summary. Entonces, si usted recuerda que cuando empezamos el Bhagavad Gita, el primer capítulo era setting the scene, era preparando la escena. Y la segunda era contents of the Gita Samara, el contenido de Gita, la esencia de Gita. So chapter number 2, Krishna explained the whole Bhagavad Gita in short. But then Arjuna wanted to ask more or wanted to know more in detail. So he asked many questions, because of which chapter number 3 onwards, Krishna gave details of what he spoke in chapter number 2. En capítulo 2, Krishna habló toda la esencia de Bhagavad Gita. Pero Arjuna quería saber más cosas. Él tenía más preguntas, más inquietudes y quería saber más en detalle. Entonces ahí Krishna empezó a hablar punto por punto, tema por tema, capítulo por capítulo. So now as the Bhagavad Gita is slowly coming to conclusion, ending, so this 18th chapter is again a summary of the whole Bhagavad Gita. Entonces ahora que está terminando Bhagavad Gita, entonces este capítulo 18 nuevamente es una esencia de Bhagavad Gita. So basically, as a well-prepared class or a well-prepared book begins with introduction of the book, and then the book content is there, and then the book ends by summarizing what was in the book. So this way Krishna also, we are all following in footsteps of Krishna, where Krishna also begins the Bhagavad Gita with summary, goes to the Bhagavad Gita with details, and now ending the Bhagavad Gita with again a summary. Un buen libro o una buena charla o seminario empieza con la esencia, después entra en detalles en todo el proceso, trayecto. Al final, nuevamente, da la esencia sumando todos los que han hablado. Entonces, así mismo, seguimos en la parámpara de Krishna. Krishna empezó con la introducción de Bhagavad Gita, dando la esencia, tema por tema explicó, y al final, nuevamente, le explica qué es lo que habló. Yes. So let's go now on the slides, where we begin for the next slide. Vamos a ver el diapositivo. So first we will see the chapter number 17, the last chapter overview, where we saw that Krishna spoke initially on the principle, that is categorization based on the modes. Entonces vemos que el capítulo 17, la esencia, Krishna habló sobre el principio y después él habló de modalidades. We are sorry, actually we could not make this slide into Spanish, otherwise I would have asked all of you to read this. Perdón que no pudimos traducir eso, no hubo tiempo para pedir para traducir en español, si no, Prabhu hubiera pedido a todos para que podían leer. Actually, we planned, I had not planned like this to take your class, but suddenly just
in a week's time or so, we decided to have your class. So therefore, the slides could not be done in Spanish language. Es que cuando decidí hacerlo hoy, decidí en menos de una semana. Entonces, por eso no pudimos tener tiempo para hacer la traducción. Shamachandra Prabhu, is it possible that by next class these slides could be translated? Yes, I will request Nicholas Prabhu if he can do it, and then we can take from there. Sure. He can try his best. Yes. Okay. So this is okay. So then we can see here there are 3 points in chapter number 17, the previous one. One is the principle, second is aspects of lifestyle, and third is the conclusion part. Entonces, aquí hay 3 cosas que podemos ver. Primero es el principio, segundo es aspectos de la vida, el estilo de la vida, y 3 es conclusión. Está dividido en 3 partes, el capítulo 17. So we will just go to the next slide now. And Vamos begin the a chapter. entrar en el siguiente. Prabhu, I could read that in Spanish if you want. If anyone you can. Sure. Please, that is better. Please go ahead and read it. La esencia de 17, primero es categorización que está basado en las modalidades. Es el principio. Segundo es aspectos de la vida. ¿Cuál aspectos de estilo de vida? La comida, la caridad, fe y adoración, sacrificios. Y luego el conducto y control de la mente y también control de lo que uno habla. Y la conclusión es la significación de Om Tat Sat y la conciencia, ¿por qué hago lo que hago? Done? Yes, bro. The second one. So this is the overview of the chapter number 18, where we can see the first 18 verses are summarizing the karma and jnana yoga. As you all know, Bhagavad Gita, there are different types of yoga mentioned: karma yoga, jnana yoga, and nishkama karma yoga. So all that, because this is summary, our 18th chapter is summary. So all those aspects will also come, all those yogas, different types of yogas will also be covered again. Entonces, este es como una descripción general del capítulo 18, empezando de texto primero a 18, en la esencia de karma y jnana yoga. Como saben, que en Bhagavad Gita, Krishna habló de diferentes yogas, karma yoga, jnana yoga, dhyana yoga, así. Y entonces, esa es como una descripción general de estos yogas. Yes. So basically we can see here karma yoga and jnana yoga are mentioned from 1 to 18 verses. Está mencionado karma yoga y jnana yoga desde el verso 1 a 18. Then the 3 modes of material nature, which was mentioned in the chapter number 17 and chapter number 13. No, 14. 14 and 17 are 3 modes of material nature. That is also mentioned here. Entonces, capítulos 14 y 17 tratan con modalidades de la naturaleza material y eso ha mencionado aquí entre el texto 19 a 40. Then, yes, ideal worker. So this is a person who executes his duty in Krishna consciousness. That is mentioned from 41 to 55. Entonces, el trabajador ideal está explicado aquí del versos 41 a 55. Then after that, how such a person who acts in Krishna consciousness and performs his duty achieves love of God as the highest goal of his life. That's from 56 to 66. Y siguiente es cómo esa persona hacen sus deberes, su trabajo bien, pero a la vez escogen amar al Señor. Entonces el amor de Dios ellos buscan, ellos practican, y eso es lo que explica del verso 5.6 a 6.6. Basically, this section of love of God mentions how Bhakti Yoga, practicing Bhakti Yoga, one can achieve pure love for Krishna. Entonces esa sección explica que cuando uno practica Bhakti Yoga, uno puede llegar a la etapa de amar a Krishna y conseguirlo. The final verses from 67 verse to 78 verse, where we will hear from Krishna the glory of Bhagavad Gita.
Entonces, al final de los versos 6.7 a 7.8, vamos a escuchar de Krishna las glorias de Bhagavad Gita. Okay, the next one. Summary of Karma and Jnana Yoga, chapter number 18.1 to chapter number 18.18. La esencia y descripción general de Karma y Jnana Yoga del texto 1 a 18. Yeah, the next one. So here we can see the summary of Karma and Jnana Yoga is mentioned. So Arjuna asked a doubt in the verse number 1 of the 18th chapter, and then he asked a very beautiful question that we'll see next next slide, and then Krishna will give his final opinion about which is the best, and in turn then the verse will also speak of who is responsible for his action. Entonces, primero Arjuna en el primer texto pregunta, una duda que Arjuna tiene, pregunta, y Krishna da su opinión final. Y luego también explica quién es responsable por cada acción que uno hace. Yeah. The next one. So this is Arjuna's doubt. Before we take this, this is summary of the question. Can we read the Bhagavad Gita chapter number 18.1 text? Possible to have it on the screen? Yes, surely. That we can have in Spanish, English, both. Yes. So we'll read the verse and also the translation. It's very interesting, and Prabhupada also gives an interesting purport. Entonces, la pregunta de Arjuna vamos a leer en español, aquí está, y tiene muy buena explicación por Srila Prabhupada, la traducción y significado. So I will recite this verse. You can all follow me. Podemos seguir a Prabhupada en recitar el verso. Arjuna Vacha Arjuna Uvacha Sanyasasya Mahabhavo Kanyasyasya Mahabaho Tattvam Ichchami Veditum Tattvam Ichchami Veditum Tyagasya cha Rishikesha Yagyasya Rishikesha Prathakeshi Nishudana. Takeshi Nishudana. Yes, very nice. Can someone read the translation? ¿Alguien puede leer la traducción en español? Hare Krishna. Hare Krishna, ¿usted puede leer la traducción en español, por favor? Sí, Prabhu. Gracias. Oh, tú, el de los poderosos brazos. Arjuna Deseo dijo, entender. empieza por Arjuna dijo. Arjuna dijo, oh tú, el de los poderosos brazos. Deseo entender el propósito de la renunciación, Tyaga, y de la orden de vida de renuncia, Sannyasa. Oh, destructor del demonio, Kesi, amo de los sentidos. Gracias. Haribol. So Arjuna is, thank you. Arjuna is asking question, is sannyas or tyaga, are they same? Are their purpose different? Please enlighten me. Entonces Arjuna está preguntando, que yo quiero saber, ¿cuál es el propósito de renunciación? ¿Y cuál es el propósito de la vida renunciada? Y si son iguales o tienen resultados diferentes, por favor me explica. So this is a question of Arjuna. Answer will come in the next verse, text number 2. But before that, let's read purport of Srila Prabhupada also. La respuesta que da Krishna es en el siguiente verso, pero vamos a leer la descripción, significado para entender. Nicolás Prabhu, ¿usted puede leer este, por favor? Yeah, someone can read for the first paragraph fully. Primer párrafo, por favor. Del significado en el verso 2 o el 1. 1, por favor. Ajá. En realidad, el Bhagavad Gita se termina en 17 capítulos. El capítulo 18 es un resumen complementario de los temas que se discutieron antes. En cada capítulo del Bhagavad Gita, el Señor Krishna recalca que el servicio devocional que se le presta a la Suprema Personalidad de Dios es la meta última de la vida. Ese mismo punto se resume en el 18º capítulo.
considerándolo el sendero más confidencial del conocimiento. En los primeros 6 capítulos se le dio énfasis al servicio devocional, Yoginam Api Sarvesam. De todos los yogis o trascendentalistas, el mejor es aquel que siempre piensa en mí en su fuero interno. En los siguientes 6 capítulos se discutieron el servicio devocional puro y su naturaleza y actividad. En los últimos 6 capítulos se describen el conocimiento, la renunciación, las actividades de la naturaleza material y de la naturaleza trascendental y el servicio devocional. Se concluyó que todos los actos se deben realizar conjuntamente con el Señor Supremo, lo cual se resume con las palabras Om Tat Sat, que se refieren a Vishnu, la persona suprema. La tercera parte del Bhagavad Gita ha mostrado que el servicio devocional y nada más es el propósito último de la vida. Eso se ha establecido mediante la cita de acharyas anteriores y del Brahma Sutra, el Vedanta Sutra. Ciertos impersonalistas se consideran poseedores exclusivos del conocimiento del Vedanta Sutra, pero a decir verdad, el Vedanta Sutra está hecho para entender el servicio devocional, pues el propio Señor es quien lo compuso y quien lo conoce. Eso se señala en el 15º capítulo. En cada escritura, en cada Veda, el servicio devocional es el objetivo. Eso se explica en el Bhagavad Gita. Muchas gracias, Paul. So you can see, as we mentioned, that Prabhupada mentions in his purport that chapter 17, actually, the Bhagavad Gita gets finished. Chapter 18 is nothing but Krishna is again reaching out the summary of the whole Gita. Entonces, aquí está explicado que en 17 capítulos Bhagavad Gita ya se termina, pero Krishna está dando una descripción general en capítulo 18. Yes. So here we can see that how the conclusion of the Bhagavad Gita, as Prabhupada mentions here, every chapter says devotional service is the ultimate goal of life. And the same conclusion will also be seen in the 18th chapter of the Bhagavad Gita also. Entonces, aquí como Srila Prabhupada menciona que la conclusión de cada escritura es servicio devocional. La conclusión de cada capítulo de Bhagavad Gita también es servicio devocional. Y aquí en el capítulo 18 vamos a ver lo mismo. Now let us read the second paragraph also, and then we will move on to this next verse. ¿Quién puede leer el siguiente capítulo? Perdón, el siguiente párrafo. Buenos días. Buenos días. Sí, puedo leer el siguiente párrafo. Hare Krishna Prabhu, Hare Krishna Valdés Prabhu y Hare Krishna a todos los presentes. Hare Krishna. Así como en el segundo capítulo se dio una sinopsis de toda la materia, el 18º capítulo también se da el resumen de toda la instrucción. El propósito de la vida se dice que es la renunciación y el logro de la posición trascendental que está por encima de las 3 modalidades materiales de la naturaleza. Arjuna quiere aclarar los 2 temas expresos del Bhagavad Gita, es decir, la renunciación, Tyaga, y la orden de vida de renuncia, Sannyasa. Así pues, él está preguntando cuál es el significado de estas 2 palabras. Gracias. Yes. Thank you, Maria Mataji. Nice reading. Even though I did not understand anything in Spanish language. Aunque no entendí en español, pero leyó muy bien. I'm just so glad to hear all of you speak Spanish for a long time. Just heard Nicholas Prabhu speaking, and then Maria Mataji, and now Shamchandra. I was missing all of you for a long time. So it's a new thing for me in this year. I'm getting a chance again to hear
transcendental sound vibration in Spanish language. Entonces Prabhu dice que él está muy feliz de escuchar el sonido trascendental en español de parte de nosotros, de Nicolás Prabhu, de María, de Noemi, de todos, porque ya tiene mucho tiempo y estaba extrañando ese seminario, sus clases y escuchar la traducción en español. So what I will do is now, there is interesting verses which are coming in. Before we move on to the slides, I will take 2-3 more verses and see how Krishna answers Arjuna's question very beautifully. So we will now take verse, sorry. Antes de proceder con el diapositivo, vamos a leer 2 o 3 versos más para ver, porque muy bellamente Krishna ha explicado y Srila Prabhupada ha escrito el significado de lo que es la conversación entre Arjuna y Krishna sobre el tema de Tyaga y Sannyasa. So what we will do is, we will just read the translation of verse 2, 3, and 4. Okay. Entonces, One by vamos one. a solamente leer la traducción del verso 2, 3 y 4. Yes. So let's read translation of text number 2, where Krishna is now answering Arjuna's question in a unique way. First, Krishna will tell us what is Tyaga, and then what is renunciation. Then Krishna will, in the text number 3, will quote what learned people say about this. And finally, in text number 4, he will say, what is my opinion on this? Entonces, aquí Krishna está explicando qué es sannyasa, qué es tyaga. Después él dice en el siguiente verso, ¿qué dicen la gente aprendida? La gente que sabe, con conocimiento y sabiduría. Y luego él va a decir cuál es la opinión de él. Entonces así vamos a entender. Jitu Prabhu, you can read number 2, Girish Prabhu, number 3, y Mahagauranga Prabhu, usted puede leer traducción de verso 4. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Texto 2, traducción. La Suprema Personalidad de Dios dijo, el abandono de las actividades que están basadas en el deseo material es lo que los grandes hombres de saber llaman la orden de vida de renuncia, sannyasa, y el abandono del resultado de todas las actividades es lo que los sabios llaman renunciación, tyaga. Thank you. Gracias. We can see how Krishna is Supreme Personality of Godhead, yet while answering question of Arjuna, he is quoting others also, right? So this is how broad-minded Krishna is. He will give his opinion, final opinion, but before that he also says, some people say like this, some people say like this, why say like that, why say like that, and finally Krishna will say, this is my opinion. So very good, that was nice. Podemos ver a Krishna como él tiene mente amplia. Él, antes de decir la opinión de él está dando opinión de otros. Siendo el Señor Supremo, él puede dar solamente su opinión, decir que es definitivo, pero igual él da citas de otros sabios también. So we can learn from Krishna how we can have proper dealing when we are staying in this material world. That even though Krishna is Supreme Personality of Godhead, but he also respected and gave honor to others who have their opinion. Though finally he told his own opinion, but he did not say my opinion is the last opinion, I don't want anyone else, go to hell. No, he also gave others a chance what they speak, but then he spoke his opinion, and finally he gave Arjuna the opportunity to decide which opinion he wants to consider. Entonces podemos tomar ese ejemplo de Señor Krishna, cómo tratar aquí en el mundo material. Él no solamente dice que yo soy supremo, esa es mi opinión, eso yo declaro, eso es definitivo y ya. No, él da oportunidad a otras personas también para que ellos dan su opinión y dar al mundo la opinión de los otros también. Y al final él dice a Arjuna cuál es la opinión de él. So the person who is great should also be humble. And we can see from Krishna how he is Supreme Personality of Godhead, greatest, and yet he is so humble. Entonces es importante esa cualidad, que una persona que es tan grandioso también es humilde. Entonces no es solamente que uno es grande y olvida de otros. No, el mismo Señor Supremo es tan grandioso
y él está dando esas opciones humildemente a Arjuna. In this world, we see when someone becomes great, he becomes very puffed up. He's not humble, he becomes very proud. But actually, now we see that Krishna is showing us actually one who's really great, he is always humble. Entonces, en ese mundo vemos una persona que tiene muchas cualidades o mucho poder o mucha opulencia, vuelve muy arrogante y no es humilde. Pero aquí vemos Krishna, tiene todas las opulencias y sin límite y es tan humilde. Prabhu, I request if you can put the mic next to your... Oh, sure. Thank you. I'll do that. Text number 3, now someone can read. Texto 3, Girish. Hare Krishna. Hare Krishna. Algunos eruditos declaran que todas las clases de actividades fructivas se deben abandonar como algo malo, mientras que otros sabios sostienen que los actos de sacrificio, caridad y penitencia nunca se deben abandonar. Thank you. Yes. Text number 4. Mahadoranga Prabhu, texto 4. No, the Lord is saying now. Oh, el mejor de los Bharatas, ahora oye de mí acerca de la renunciación, oh tigre entre los hombres. En las escrituras se declaran que hay 3 clases de renunciación. Gracias. Yes. So Krishna gives another understanding. He mentions renunciation is not very simple to understand. It is further divided into 3 kinds, right? And then it is mentioned in the next verse, text number 5 also someone can read. Entonces, aquí Krishna está dando otra perspectiva. Dice que renunciación no es tan fácil para entender y Krishna está diciendo que hay más perspectiva, hay 3 diferentes entendimientos para entender este. ¿Quién más que no ha leído quiere leer? Yo puedo leer. Ok, por favor. Los actos de sacrificio, caridad y penitencia no se deben abandonar. Dichos actos se deben llevar a cabo. En verdad, el sacrificio, la caridad y la penitencia purifican incluso a las grandes almas. Gracias. Let's read text number 6 also, Prabhuji. Last one. Vamos a leer texto 6 también. ¿Alguien quiere leer que no ha leído? Hare Krishna, Yamuna Mayi. Yamuna Mai, puede leer, por favor. Siempre con acá. Comienza, aunque los sacrificios, de esa parte. Todas las actividades se deben ejecutar. Apego. Tengo un problema con el micrófono, Prabhu. Ok, no hay problema. ¿Alguien más quiere leer? Yo puedo leer. Ok. Todas esas actividades se deben ejecutar sin apego y sin esperar ningún resultado. Oh hijo de Pritha, se las debe ejecutar como una cuestión de deber. Esa es mi opinión final. Gracias. Gracias. So now we go to the slides again. Yeah. So Arjuna's doubt, sannyas or tyaga? What is the difference? Which is the best? So sannyas is renunciation of materially motivated activities and tyaga is renunciation of results. Entonces aquí Arjuna preguntando, sannyas y tyaga, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es mejor? Y sannyas es renunciación de las motivaciones de actividades materiales y tyaga es la renunciación de los resultados. Yes. Next one. Life lesson. Keep asking till you are clear and convinced. And once convinced, it's the time to now follow. No question asked then, no reason given.
Entonces, aquí uno puede aprender la lección de la vida, que uno debe ir preguntando, preguntando, preguntando hasta que está convencido. Y una vez que está convencido, ya es tiempo de seguir y aplicar, implementar en la vida. Luego, no hay que hacer preguntas y no hay que dar razones. So Shamchandra, you explained it, right? I did not explain this. No, I just translated. You can explain. Okay, so we can see here that Arjuna has heard 17 chapters of the Bhagavad Gita, yet he is so enthusiastic to ask questions and clarify his doubts. Aquí podemos ver que Arjuna ha escuchado 17 capítulos de Bhagavad Gita y aún así él quiere aclarar las dudas, quiere más aclaraciones y quiere preguntar más detalladamente. So our acharyas are actually appreciating someone asking a question, because asking question will clarify our doubts and give conviction to us. Entonces los maestros, grandes maestros, están muy felices cuando alguien aclara dudas, alguien hace pregunta, porque eso va a dar la aclaración a nosotros de todas las dudas y va a dar conocimiento. So this first step is very nice, but first step should be followed with the second step. And what is second step? Second step is once someone's doubt is cleared and is convinced, then the time comes that he should follow what he has heard. Entonces el primer paso es buenísimo, hacer preguntas hasta que uno está convencido. Pero la segunda parte es sumamente importante también, que una vez uno está convencido, es tiempo de implementar y aplicación. Sin eso, nosotros no vamos a proceder y progresar. Yes. So generally what we see is people keep asking questions, but they are not ready to follow anything, but they just want to ask questions. Generalmente vemos que la gente solo quiere hacer preguntas y más preguntas y más preguntas. No quieren seguir nada, pero solo quieren hacer preguntas. Actually, maximum people in this world they don't want to ask any question and they are not worried about any following also. La mayoría de la gente ni pregunta ni están preocupados para seguir nada. Some of them, they want to ask questions, but they don't follow. Algunos hacen preguntas, pero no siguen. But there are very few who are actually asking questions so that their doubts are clarified and they are convinced, and then they follow that also. Pero hay muy pocos que hacen preguntas, aclaran sus dudas, están convencidos y luego implementan en la vida también. Such a person who follows after being convinced, for him then there is no need of any question to be asked, and there is no reason for him to say no to anything which Krishna has told him to do. Una persona que está tan clarito y está tan convencido, ya sabe todas las respuestas, entonces ya él no queda ninguna pregunta para hacer y también no tiene ninguna razón para no hacer su práctica, no seguir las instrucciones de Krishna. Yes. Can you go to the next slide? Krishna's final opinion. Yeah, this is Krishna's final opinion, which we read now, 18.6. I'm not going to read that again because someone has already read it for us. Ese hemos, we did till 6, ¿no? Ese Yeah, hemos leído que cuál es la opinión final de Krishna, que cómo ejecutar los deberes sin el apego o apego o expectativa del resultado que uno debe hacer como un deber. Okay, so let's now go to the next slide. This is 18.14 now. So who is responsible for action? So we can see that generally what happens is when some work is done by us, we think that we are the doer. But now from this verse, Krishna is clarifying to us that we may be one of the doers, but actually it is not just us. There are many more people who are also involved in the work which we do. Entonces aquí podemos ver, la pregunta es, ¿quién es responsable por cada acción? Entonces, por supuesto, Krishna está explicando que nosotros somos responsables en un aspecto de cada acción que hacemos, pero nosotros no somos los únicos. En cada acción que se ejecuta,
hay muchos otros factores que hay que tomar en cuenta. So here Krishna mentions there are five responsible factors for action. Which are the five? First, the body is doing. Second, the person who is doing, the performer. Third is the senses are involved in the duty. And then the different kinds of endeavors which are involved. And finally, the super soul is involved. Entonces aquí Krishna explicando que hay 5 factores. ¿Cuál es los 5 factores? Primero es el lugar de acción, que es el cuerpo. Luego el ejecutor de la acción. Después todos los sentidos y todo tipo de empeños. Y al final el superalma. Esos son los 5 factores de acción. Yes. So without these 5 factors, no activity can be done, Krishna says. Sin este 5 factores, ninguna actividad se puede hacer, dice Krishna. Yes. So we can see that whenever we do some activity in our home, in our office where you work, we use all our senses for doing the activity. But sometimes the senses are not able to work. There is some issue. And because of that, even small things which we do regularly, we are unable to do. Like for example, let's say someone gets injured, right? And he cannot walk. The basic activity of walking which he would do every day, now he's not able to do. Then he realizes, oh, how important the leg is for me. The leg is injured, so I cannot walk, and I cannot walk. I can't go to many places. I am limited to doing activities now. Entonces, vemos que como cada acción que hacemos diario, sea en la casa, sea en la oficina, donde sea, tienen varios factores. A veces en la vida uno no puede ejecutar ni una acción simple. Caminamos todos los días, pero si tenemos una herida en el pie, en la pierna, entonces es difícil de caminar. Una simple cosa como caminar también es muy doloroso, muy difícil, casi no podemos hacer. Y ahí apreciamos qué tan importantes son mi pie y mi pierna, tener saludable para que uno pueda caminar, porque con esta herida no puedo ir a ningún lado, no puedo ejecutar actividades diarias. Yes. Okay, next slide, please. Life lessons. Blind are we if we can't see the other factors of accomplishment of an action. Entonces, la lección de la vida es que somos ciegos si no podemos ver otros factores para el logro de una acción. Yes, we already covered this. Next one, life lesson, next life lesson. I am not even one. I am just 1/5. So let me not become too proud of my achievements, not to depress for my failures. Entonces, como Krishna explicó, hay 5 factores, pero nosotros pensamos que somos factor principal o somos único factor. Entonces aquí dice, no soy uno, soy un quinta parte. ¿Así se dice? Un cuarto, un quinto. Una quinta parte. Ajá. Entonces yo soy una quinta parte. ¿Por qué? Porque hay otros 4 también para que ejecutar la acción. Soy una quinta parte. Entonces mejor no debo llevarse con orgullo cuando puedo adquirir mucho o cuando puedo adquirir mi meta. Tampoco deprimido cuando tengo fallas, cuando me fallo. Someone asked Prabhupada a nice question. Prabhupada, Shikshashtakam prayer, Chaitanya Mahaprabhu says, Pranadapi Sunichana, one should become lower than the blade of grass. Prabhupada, how to understand that? How can one become lower than blade of grass? Entonces alguien preguntó a Srila Prabhupada una buena pregunta diciendo que Srila Prabhupada dice Chaitanya Mahaprabhu en Shikshashtakam que uno debe ser más bajo de la hojarasca, más bajo de la grama. ¿Cómo uno vuelve con esa mentalidad realmente ser tan humilde así?
So Prabhupada said, actually, we don't have to artificially realize we actually are like that, insignificant. Prabhupada said that the soul, the size of the soul is how much? 1/10,000 tip of the hair, which is quite smaller than a blade of grass. So if you understand that you are 1/10,000 the tip of a hair, you'll always feel very easy to understand that you are lower than the blade of grass. Entonces el Prabhupada explicó que no hay que pensar que soy insignificante, humilde. Somos insignificantes. ¿Por qué? Porque Bhagavad Gita explica que cuál es el tamaño de nuestra alma. El tamaño de nuestra alma es que cuando uno toma el punto de cabello y parte entre 10,000 piezas, una de esas piezas es el tamaño del alma. Entonces somos tan pequeños, tan insignificantes, debemos entender siempre con esa actitud que claro que sí, si somos tan minúsculo, entonces somos más humildes, menos que una grama, una hojarasca. Yes, next one. Yes. So now we are beginning the next section of modes of nature from text number 19 to text number 40. Entonces ahora estamos entrando en esa parte de la modalidad de la naturaleza material, de texto 19 a 40. So in that we'll discuss about effects of modes first, and then conclusion of modes of material nature. Entonces, primero explica los efectos de modalidades y cuál es la conclusión. So, yes, I want to just one mention here. That before we go on to text number 19 onwards, I would like to read 3 verses translation, which also mentions about different types of renunciation in goodness, passion, and ignorance. Entonces, Prabhu quiere explicar o quiere leer la renunciación en bondad, pasión, ignorancia. So we will read text number 7 first, translation, and text number 8 and 9. So then we will see how renunciation can be in the mode of ignorance, renunciation can be in the mode of passion, and renunciation can be in the mode of goodness. How do we define renunciation as goodness, passion, ignorance? Krishna has defined it very nicely in the Bhagavad Gita chapter 18, 7, 8 and 9 verse. Entonces, aquí vamos a leer 3 versos, 7, 8 y 9. En ese texto, Krishna explica que cómo uno se renuncia en la modalidad de bondad, en pasión y ignorancia. So we read 7, 8, 9, right? Yes, Prabhu, 7, 8, 7, 8 y 9. Entonces, no sé, Mahadre Mahanandini puede leer, Catherine puede leer, Noemi puede leer. Hare Krishna, Prabhu. Vale. Texto número 7. Nunca se debe renunciar a los deberes prescritos si por ilusión uno abandona los suyos. Esa clase de renunciación se dice que está en el plano de la modalidad de la ignorancia. Gracias. ¿Significado? Hare Krishna. Hare Krishna. Todo aquel que abandona los deberes prescritos, considerándolos dificultosos o por temor a las incomodidades físicas, se dice que ha renunciado en el plano de la modalidad de la pasión. Con ese acto nunca se obtienen los resultados de la renunciación. Gracias. Catherine puede leer o alguien puede leer el 9. Texto 9. Ok, 9. Oh Arjuna, cuando uno ejecuta su deber prescrito únicamente porque tiene que hacerse y renuncia a toda relación material y a todo apego al fruto, se dice que su renunciación está en el plano de la modalidad de la bondad. Muchas gracias. Yes, Prabhuji, 7, 8, 9. Done, na? Okay, so now we move on to the slides now again. Where the next one? The modes entangle us
according to our mentality. So here we can see knowledge, then we can see understanding, action, determination, and happiness. Basically, Krishna in the Bhagavad Gita mentioned that how knowledge can be in three modes: knowledge in the goodness, passion, ignorance. Then Krishna mentions how the understanding of a person can be on three modes, by which passion, ignorance, and goodness. Then similarly, action, determination, and happiness can be all under three modes. Entonces, aquí son las modalidades que enredan a nosotros según nuestra mentalidad. El conocimiento, entendimiento, la acción, determinación y felicidad. Esos 5 factores pueden estar en bondad o pasión o ignorancia. Yes. So, Shyam Sundarpur is very interesting verses are there. In this slide, they are not mentioning much about each of them, but I would like to take all of you back to the Bhagavad Gita and start reading this knowledge in the mode of goodness, knowledge in the mode of passion, knowledge in the mode of ignorance. Is that okay, Babu? Oh, that'll be wonderful to know. Thank you. Entonces, Prabhu dice que para entender mejor cómo el conocimiento puede ser en ignorancia, pasión y bondad y otros, vamos a ir al Bhagavad Gita para entender un poco sobre eso. Okay, so we'll start from text number 20, Prabhu. Texto 20. Nicolás, Prabhu, ¿puede leer? So we read the verse. 20, 21, no, just the translation. 20, 21, 22 is all about knowledge in the mode of goodness, passion, and ignorance. Ok, entonces Nicolás, Jitu Prabhu y Girish Prabhu. Los tres pueden leer 20, 21 y 22. Solamente la traducción. Nicolás Prabhu, usted primero. Ok. El conocimiento mediante el cual uno ve en todas las entidades vivientes una naturaleza espiritual indivisible, aunque ellas estén divididas en infinidad de formas, hace saber que está en el plano de la modalidad de la bondad. Gracias. Hare Krishna. Hare Texto Krishna. 21. El conocimiento por el cual uno ve que en cada cuerpo diferente hay un tipo diferente de entidad viviente, has de saber que está en el plano de la modalidad de la pasión. Thank you. Texto 22. Y el conocimiento por el cual uno está apegado a una clase de trabajo como si lo fuera todo, sin conocimiento de la verdad, y que es muy escaso, se dice que está en el plano de la modalidad de la oscuridad. Thank you. Es muy interesante lo de pasión, que uno ve a cada uno según el cuerpo. So now, Que es diferente entidad en cada cuerpo. Yes, Prabhu. so it's a very beautiful understanding, right? Knowledge can be of the three different modes. Es muy interesante ver cómo el conocimiento puede estar en 3 diferentes modalidades. Now we will see action, right? Action in 3 modes. Ahora podemos ver la acción en 3 modalidades. 23, 24, 25. Maybe one devotee can read 3 and the next devotee can read the next 3. Like that we can do. So then it becomes one. Ok, María Lucero, usted puede leer 23, 24 y 25, solamente la traducción. Sí, Hare Krishna. Hare Krishna. La acción que es regulada y que se realiza sin apego, sin amor ni odio y sin el deseo de obtener resultados fructivos, se dice que está en el plano de la modalidad de la bondad. Sí, ahora estamos leyendo acción. Pero
La acción que se realiza con gran esfuerzo, aquel que busca complacer sus deseos y la cual se ejecuta por un sentido de ego falso, se denomina acción en el plano de la modalidad de la pasión. La acción que se ejecuta en medio de la ilusión, haciendo caso omiso de las disposiciones de las escrituras y sin preocuparse por cosas futuras, tales como el cautiverio, la violencia o la aflicción que se les cause a otros, se dice que está en el plano de la modalidad de la ignorancia. Muchas gracias. Such wonderful verses, Prabhu. So nice. Prabhu. Thank you for this good idea of letting us read, because like that we get a clear idea and understanding of how knowledge and action can be in different modes. Thank you. Now you can see more subtle. Now action we have already classified. Now Krishna is going to see how the action is performed. That also can be goodness, passion, ignorance. Entonces, ahora hemos entendido conocimiento en tres modalidades, acción en tres modalidades. Ahora vamos a ver el ejecutador de la acción, que es más sutil en tres modalidades. Entonces, solo usted puede leer los siguientes tres. 26, 27, 28. 26, 27 y 28. Ok. Ok. Aquel que cumple con su deber sin asociarse con las modalidades de la naturaleza material, sin ego falso, con gran determinación y entusiasmo y sin vacilar ante el éxito o el fracaso, se dice que es un trabajador que está en el plano de la modalidad de la bondad. (27) El trabajador que está apegado al trabajo y a los frutos del trabajo, deseando disfrutar de esos frutos, y que es codicioso, siempre está envidioso, es impuro y lo mueven la alegría y la tristeza. Se dice que está en el plano de la modalidad de la pasión. Yes. (28) Y el trabajador que siempre está dedicado a un trabajo que va en contra de las disposiciones de las escrituras, que es materialista, obstinado, engañador y experto en insultar a los demás, que es perezoso, siempre está malhumorado y es moroso, se dice que está en el plano de la modalidad de la ignorancia. Muchas gracias. Nice. Good one, huh? Yes, very nice. So there is Prabhu, but action. sometimes we are in the knowledge of goodness, passion, ignorance, action of all three, and we have become the performers of all three. We can't categorize that I am relating to goodness only, or only passion, only ignorance. But sometimes I see that, oh yeah, I do some things of ignorance, I do some things of passion, and I do some things of goodness. So that means we can be doing these 9 things as the performer, as the knowledge, and as the action every time, all the time. You want to ask that question in Spanish language? Entonces hemos leído 9 versos ahora mismo de modalidad, de 3 modalidades en conocimiento, en acción y en el trabajador. Entonces yo estoy diciendo que yo cuando estoy leyendo y escuchando, yo me puedo identificarme con ignorancia, con pasión y con a veces bondad. Entonces puedo ver que, hey, ese punto sí me pertenece y ese también pertenece. Ese también, entonces entre las 9, muchas cosas me pertenecen. Quiere decir que yo no soy completamente en bondad, yo no soy completamente ignorancia o pasión. Estoy en una mezcla de los 3, entonces aclarando con Prabhu que eso es posible así. Yes. Actually, the 3 modes of material nature are influencing us so much that based on the modes which are there around us, we keep changing the way we perform our actions. So yes, in the
So somewhere in the morning we are more in goodness, daytime we are in passion, in the nighttime ignorance, or maybe ignorance in the morning also nowadays now seen more or less. So yes, we are influenced by three modes of material nature, and therefore we so see all different varieties of that in our life. So Krishna consciousness actually helps us to get stabilized. So what we can understand now is that we are practicing Krishna consciousness. Our stability is not fully achieved, but at least we are better than what we were before. Before we were not Entonces, even knowing also. Before we were not knowing also, and we would do actions completely in ignorance. At least now we are knowing that it should be avoided, even though we are not able to avoid it, but we know that we should avoid it. That knowledge has come. So we are in progress. entonces, Prabhu dice que claro que sí, las tres modalidades actúan durante el día y noche de uno. A veces en la mañana estamos en bondad, durante el día en pasión, en la tarde en ignorancia, o a veces en la misma mañana estamos en ignorancia. Entonces, siempre está cambiando las modalidades de uno y uno trabaja según esas modalidades. Pero llegando a conciencia de Krishna, la idea es estabilizar, la idea es estar firme, la idea es entender en qué modalidad estoy y en cómo debo progresar hacia la bondad o hacia trascendencia. Entonces, aunque uno practica conciencia de Krishna, no quiere decir que ha logrado, pero por lo menos hay conocimiento y está en el proceso y así poco a poco va saliendo de la modalidad de ignorancia y pasión. Is that okay, Prabhu? Está mejor todavía que cuando no había ese conocimiento. Cuando no tiene uno ese conocimiento, uno está en la peor situación. Por lo menos sabiendo eso, uno puede saber cómo manejar o tratar de manejar o entendimiento. Yes, Prabhu, thank you. Very good. So it means that we are work in progress, and someone may ask why we are progressing so slow. So the question has to be asked to our own self, why we are so slow, not to others. Entonces quiere decir que somos trabajo en progreso. Y ahora alguien puede preguntar, ¿y por qué? O uno mismo puede preguntar, ¿por qué tan lento entonces? Uno tiene 10 años, 20 años, 30 años en conciencia de Krishna y todavía trabaja en progreso lento. ¿Por qué? El Prabhu dice que esa pregunta uno tiene que preguntar a uno mismo. ¿Por qué soy lento? ¿Por qué no? Debo ir progresando más rápido. Just like we can see that Srila Prabhupada has given us the same ISKCON society, has given us the same book, has given us same chanting mantra, the Hare Krishna mantra, and we almost take the same prasadam in temple when we go. Yet we see that everyone progresses differently. Why? Because it is the person who is ultimately responsible for, by his free will, to activate his Krishna consciousness and progress. Entonces, Prabhu está explicando que podemos ver que Srila Prabhupada ha dado mismo ISKCON para todos. Ha dado mismo templo para todos, mismo Mahamantra para todos, mismos libros para todos. Todos como cuando tomamos Prasadam, es Krishna Prasadam en el templo, ¿verdad? Pero ¿por qué vemos que algunos progresan muy rápido, avanzan muy rápido y otros no? Entonces, ese depende el trabajo de uno mismo, porque cada uno tiene el libre albedrío. Entonces, uno utiliza tal manera para o progresar o para procrastinar. Yes. So now we have three more remaining: understanding in three modes, determination in three modes, and happiness in three modes. So now I'll take just understanding and determination in three modes, and we can continue next time with happiness in three modes. Okay. So Entonces, ahora podemos entender el... So we are doing happiness next time we are doing, ¿no? Next time we're doing. Now we're doing understanding and determination. Ahora vamos a hacer dos temas más: entendimiento y determinación. Y la felicidad vemos la próxima vez, la próxima clase. Entonces, esos dos temas en tres modalidades vamos a entender. So Entonces, 30, 31, 32 is understanding. 30, 31, 32. ok. Ananda Kirtan Prabhu, ¿usted puede leer 30, 31 y 32? Yeah. Catherine, ¿usted puede leer 30, 31 y 32? Sí. Translations. Texto 30. Girish Puede- Prabhu, you see the text translation? Thank you.
Oh hijo de Prita, la comprensión por la cual uno sabe lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, lo que se debe temer y lo que no se debe temer, lo que es esclavizante y lo que es liberador, está en el plano de la modalidad de la bondad. Texto 31. Oh hijo de Prita, la comprensión que no puede distinguir entre la religión y la irreligión, entre la acción que se debe hacer y la que no debe hacerse, está en el plano de la modalidad de la pasión. Texto 32. La comprensión que se considera que la irreligión es religión y que la religión es irreligión, bajo el hechizo de la ilusión y la oscuridad, y que se esfuerza siempre en la dirección equivocada o parta, está en el plano de la modalidad de la ignorancia. Gracias. Now 30, 33, 34 and 35 is about determination. Then we can Noraliza, ask se puede leer 33, 34 y 35 es sobre determinación. Correcto. Hare Krishna. Hare Krishna. Oh hijo de Prita, la determinación es el texto 33. Oh hijo de Prita, la determinación que es inquebrantable, que se sostiene con constancia mediante la práctica del yoga y que de ese modo controla las actividades de la mente, de la vida y de los sentidos, es determinación en el plano de la modalidad de la bondad. Texto 34. Pero la determinación por la cual uno se aferra a obtener un resultado fruitivo de la religión, el desarrollo económico y la complacencia de los sentidos es de la naturaleza de la pasión, o Arjuna. 35. Y aquella determinación que no puede ir más allá del sueño, el temor, la lamentación, el mal humor y la ilusión, esa determinación poco inteligente, oh hijo de Prita, está en el plano de la modalidad de la oscuridad. Muchas gracias. So clear, tan clarito. Ese conocimiento. any questions? Perspectiva. We have 4 minutes. Tenemos 2 minutos. ¿Hay alguna pregunta rápida? Buenos días, Prabhu. Buenos Hare días. Krishna. Hare Krishna. Es un poco confuso porque lo del sacrificio y la renuncia se parecen bastante y pueden estar muchas veces entremezcladas. She's saying it's Podría- very confusing about the Tyaga and the Sannyasa because it is looks like nearly the same. Parece semejante o se dice. Sí, en algunas partes de su significado podría estar de similitud. Podría There are a estar lot of similarity in different explanations as per we read. sin embargo, es posible darnos algunos ejemplos de sacrificio con pasajes vividos de Krishna o de algún otro sabio que pudiéramos nosotros hacernos más fácil entender estas dos modalidades de sacrificio y la Renunciación. renunciación. No son modalidades, esos son aspectos. Son aspectos, diferentes disculpe, aspectos, sí. aspectos. Sí. So she's saying if you can give examples of Krishna or some sages where we understand more clearly that these two are different things, sannyasa and tyaga, renunciation and sacrifice is two different things, and it's not the same one thing because it looks quite similar and as we read.
Yo también me ubico dentro del el aspecto del trabajo que se menciona, porque muchas veces uno está esperando, no hace el trabajo, pero esperando un resultado. Entonces, como decía el Prabhu, vamos a estar en esa modalidad de la oscuridad y de la ignorancia, porque cuando uno hace un trabajo, está esperando un resultado, ya sea un salario o ya sea un reconocimiento, y esto casi siempre se da en nuestra vida diaria. ¿Cómo hacer si es que nosotros tenemos que ofrendar todo nuestro trabajo para que eso pueda eliminarse, esa sensación de estar esperando un resultado? Si con esa actitud se puede eliminar esa sensación de querer estar recibiendo un resultado fruitivo. She says that she identifies with that, that we do a work and that we expect the results. So it's very natural for her. She says that if I do some work, I need at least some salary or some recognition, that, that expectation is there. So how do we eliminate that? How we come above that? Do we have to offer all our work to the Lord so that we become detached and then we don't have no more expectations in life? So there is actually a continuity of, there are two questions asked, right? The first is about Yes. sannyas and tyaga, Yes. and then in connection with that, the real activity of what we are doing in our personal Krishna consciousness while you work outside. Yes. So again, let us not get confused with what Krishna is offering us, because as I told you, Krishna is offering us explanation from all learned people also. So text number 2 and 3, Krishna says what wise and learned people say. But I would like to rather focus on what Krishna is saying as a final opinion. So instead of focusing on explanation, just 1 minute. Instead of focusing on text number 2 explanation and text number 3 explanation, let's focus on text number 4 explanation. Entonces, en vez de confundir en las diferentes opiniones que hemos escuchado en textos 2 y 3 de opiniones generales, vamos a enfocar en la opinión de Krishna, que es en texto 4. ¿Qué es lo que Krishna dice en texto 4? Girish, if you can put text 4, please. Texto 4 de Bhagavad Gita, cuando Krishna dice que esa es mi opinión sobre sannyasya, que es renunciación, y tyaga, que es sacrificio. I would like to ask Maria Mataji to read the purport also. ¿Puede leer usted la traducción y significado, María Lucero, de este 4, por favor? Sí. Oh tú, el mejor de los bharatas, oye ahora mi juicio sobre la renunciación, oh tigre entre los hombres. En las escrituras se declara que la renunciación es de 3 clases. Read the purport. Significado. Aunque existen diferentes opiniones acerca de la renunciación, aquí la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, expresa su juicio que debe tomarse como definitivo. Al fin y al cabo, los Vedas son diferentes leyes dadas por el Señor. Aquí el Señor está presente personalmente y su palabra se debe tomar como definitiva. El Señor dice que el proceso de la renunciación se debe considerar en función de las modalidades de la naturaleza material en las que se realiza. So, Srila Prabhupada is enlightening us that Arjuna wanted black and white, either this or that. But Krishna is saying that everything cannot be this and that. Everything is under 3 modes. So it depends on how you do it. The way you do it, then what the thing is all about. Entonces, Arjuna está preguntando a Krishna en términos de blanco a negro. El Srila Prabhupada está iluminando a nosotros a través de ese significado que Krishna está respondiendo. Todo en el mundo no es blanco y negro. En este caso, hay 3 diferentes sombras o 3 diferentes aspectos, 3 modalidades que está cada actividad. Entonces, hay que entenderlo con esa perspectiva.
Say, I give an example. You're all attending my Bhakti Shastri class now, right? Por ejemplo, ustedes están atendiendo ahora el clase de Bhakti Shastri conmigo, ¿cierto? So you're attending Bhakti Shastri is in goodness, passion, or ignorance? Tell me. Entonces dígame, ¿esa clase está en bondad, pasión o ignorancia? You may ¿Qué all say, dice? Prabhu, goodness. We are reading Bhagavad Gita, it's in goodness. Bondad. Bondad, ¿verdad? Todo el mundo va a decir bondad. Bondad. Porque es bondad porque es Bhagavad Gita. Entonces todo el mundo va a decir bondad. So let me give an example to you. Maybe now it is in goodness, but let's say tomorrow, not tomorrow. Let's say next time when I give Bhagavad Gita class to all of you. And let's say one of you, your very dear and near relative who stays in your house is very sick and they require medical attention. And instead of taking that person to hospital, you say, no, now Bhakti Shastri is going on, no disturbance. Bhagavad Gita. So that time you're attending Bhagavad Gita class will be not in goodness, it will be in ignorance. Entonces ahora sí está en bondad. Digamos que para la próxima clase usted está en una situación donde usted tiene que urgentemente llevar a algún miembro familiar de su casa que está muy enfermo, está grave. Pero usted dice, no, ahora tengo que atender el Bhakti Shastri y Bhagavad Gita a continuación del capítulo 18. No te puedo llevar al hospital todavía. Después de 1 hora y media te llevo. Entonces eso ya, entonces usted atiende Bhakti Shastri, entonces eso ya no está en bondad, pero está en ignorancia. And one more example, in the same play, you attend my Bhagavad Gita class and you come and you always ask questions to me. And the whole idea is that I want to impress Baldev Prabhu and Shamsundar Prabhu. So that next time when big programs happen, then they call me and they respect me. And I'll get lot of good contacts from the Hare Krishna people. So then attendance of Bhagavad Gita, 100% attendance of Bhagavad Gita will be in mode of passion. Pero en el caso donde yo digo que hey, voy a hacer muchas preguntas a Shamachandra y a Baladev Prabhu y así me gano buena fama, me voy a ganar buena amistad y me van a invitar para el programa, así voy a ganar muchos contactos, voy a ser famoso también y me van a tomar en cuenta siempre, me van a dar ese respeto, ese trato especial. Entonces, con esa mentalidad, si uno hace para su propio glorificación, entonces es bondad. So it means that nothing can be outrightly saying that it is either wrong or right. It depends on the situation and the way we do it. Entonces, no es solamente correcto o no correcto. Todo depende de la manera que hacemos lo que hacemos. Is it okay? ¿Está bien? Sí, Prabhu. Thank you so much. Thank you. Muchas gracias. Disculpe. Thank Una you. So we'll pregunta. end here. Yes. Sí. De lo último que comentó, ¿no hay una motivación oculta? ¿No hay ¿Una motivación oculta? una motivación oculta? Regarding what you spoke about in the end, is there hidden motivation also? Is there a factor of hidden motivation sometimes? Yes. Sí. Sí, eso es motivo oculto. Okay. Motivation hidden. Most of the motivations are hidden only. Who is going to tell that what is motivation to others? La mayoría de la motivación de uno es ocultas. Nadie viene y declara que esa es mi motivación para conectarse contigo, para atender la clase, para hacer esto u otro. Of course, within the motivation there could be different angles. Someone may be like the actions may be seen. People can pursue there is a motivation behind the actions. So they can understand that this person is coming here, but he has some motivation. But there are some people who are so expert, even hiding that motivation that you will not even know that he is coming to this program or this Krishna consciousness with some intention, not for Krishna consciousness, but for something else. Entonces hay que ver en diferentes ángulos.
hay personas que vienen con la motivación que no se ve primero, pero a través de las acciones habla la motivación, uno puede ver la motivación. Pero hay otros expertos, tan expertos, que hacen la acción de tal manera que sigue oculto la motivación, pero la motivación de ellos no es la motivación correcta, tiene su propia motivación personal. Is that okay? ¿Está bien? Correcto. Gracias. Ok. Thank you. Muchas gracias.